Bueno, vamos a tratar de hacer el análisis funcional con esta función. Lo primero que vamos a tratar de analizar cuál es el dominio. ¿Qué significa ver el dominio? Significa ver cuáles son todos los x, los valores de x que tocan a la gráfica, ¿sí? Si yo empiezo a hacer líneas verticales, yo me doy cuenta que todos estos tocan a la x menos el menos 8. El menos 8 no está. Entonces yo puedo decir que la primera parte va desde el menos infinito hasta el menos 8. Entonces voy a poner aquí el dominio es desde el menos infinito hasta el menos 8, ¿sí? Abierto porque el 8 no está. Desde el 8 en adelante están todos. Llegamos acá hasta el menos 5 y puedo ver que en el menos 5 acá no está, pero sí está acá, o sea que sí tiene imagen el menos 5. Toca la gráfica. Continúo, sigue y llego acá al menos 2, que no tiene ni imagen ni acá, ni en ningún otro lugar tiene imagen. O sea que la siguiente parte sería desde el menos 8 hasta el menos 2. Vamos a poner acá a continuación, se le puede poner 1 ahí, desde el menos 8 hasta el menos 2. Hasta acá tenemos analizado el dominio en esta parte, ¿no es cierto? Sigo analizando después del menos 2, está acá arriba la gráfica, y parece que hasta aquí, hasta el número 4, porque en el 4 también la gráfica se acerca infinitamente y no la toca. Bueno, entonces quiere decir que va desde el menos 2 hasta el 4. Desde el menos 2 hasta el 4. Y la última parte, el 4 no tiene imagen, me doy cuenta que no toca la gráfica, y de ahí en adelante todos tienen imagen, o sea que la última parte sería desde el 4 hasta el infinito. Ahí ha quedado anotado el dominio. Siguiente paso, vamos a anotar intervalos de crecimiento, donde la función es creciente. ¿Dónde la función es creciente? ¿Cómo hago ese análisis? Si yo camino por el eje X para allá, la gráfica tiene que subir, que es este caso. Quiere decir que desde el menos infinito hasta el menos 8 la gráfica es creciente. Entonces el primer intervalo de crecimiento es desde el menos infinito hasta el menos 8. ¿Sí? Es creciente desde el menos infinito hasta el menos 8, yo sé que la gráfica crece. Salto el menos 8 y me fijo qué pasa con la gráfica. A ver, si yo camino para allá, ¿qué hace la gráfica? Y la gráfica sube, porque como siempre analizo yendo de acá para allá, de los negativos a los positivos, veo que la gráfica desde el menos 8 en adelante también va subiendo. ¿Hasta qué número sube? Hasta el menos 5. La gráfica es creciente hasta el menos 5. Entonces ponen, es creciente ¿desde dónde? Desde el menos 8 hasta el menos 5. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa del menos 5 en adelante. Del menos 5 la gráfica, ¿qué hace? Yo estoy acá y camino para allá, ¿qué hace la gráfica? Es decreciente. ¿Hasta qué número es decreciente? Hasta el menos 2. O sea que ahí ya tendría que poner decreciente desde el menos 5 hasta el menos 2. ¿Sí? Sigamos mirando acá. Desde el menos 2 la gráfica, ¿qué hace? Sube. Yo voy caminando por acá y la gráfica que va haciendo va subiendo. ¿Hasta cuál punto? Hasta este punto. En este punto hace un máximo la gráfica, entonces puedo decir que es creciente desde el menos 2 hasta el 1. Creciente desde el menos 2 hasta el 1. ¿Sí? ¿Por qué? Pues desde el menos 2 hasta el 1 la gráfica hace un crecimiento. ¿Qué pasa desde el menos 1 en adelante? Y la gráfica empieza a bajar. ¿Hasta dónde? Hasta el 3. O sea que entre el 1 y el 3 la gráfica es decreciente. Es decreciente entre el 1 y el 3. ¿Sí? Fíjense que entre el 1 y el 3 la gráfica es decreciente. Desde el 3 camino para allá y la gráfica, ¿qué hace? Sube. ¿No? Tengo que ver que es hasta el 4 nomás. El 4 recuerden que no estaba en el dominio. Desde el 3 hasta el 4 la gráfica es creciente. Desde el 3 hasta el 4. Y desde el 4 en adelante, ahí yo ya puedo ver que la gráfica es decreciente. Porque si yo camino desde acá para allá, la gráfica baja. Entonces podemos anotar acá. Decreciente desde el 4 hasta el infinito. ¿Sí? Bueno, este es el análisis de crecimiento. Vamos a ver el análisis de positividad y de negatividad. ¿Qué significa positividad y negatividad? Lo que está arriba o abajo del eje X. Lo que está arriba es positivo, lo que está abajo es negativo.
Si yo tapo esta parte, yo puedo ver que en esta parte la gráfica es positiva porque está arriba del eje X. ¿Entre qué valores de X se encuentra la gráfica arriba? Y desde el menos infinito hasta el menos 8 la gráfica está arriba, o sea que ponemos positiva desde el menos infinito hasta el menos 8, ¿sí? La gráfica es positiva del menos infinito hasta el menos 8. Desde el menos 8 en adelante, ¿dónde está la gráfica? Está abajo del eje X, ¿no es cierto? Desde el menos 8 está abajo, ¿hasta qué número? Hasta acá. Este número es importante. El 6 me está indicando, el menos 6 me está indicando que la gráfica pasa de ser negativa a ser positiva. O sea que entre el menos 8 y el menos 6 la gráfica está abajo. Es negativa. Desde el menos 8 hasta el menos 6 es negativa. Desde el menos 6 puedo ver que es positiva, está siempre acá arriba, el menos 5 está arriba, todos estos números están arriba, hasta este número, que es el menos 3. Porque de ahí ya pasa a ser negativa. Entonces, ¿en qué intervalo tengo que marcar? Desde el menos 6 hasta el menos 3 está arriba, es positiva. Positiva desde el menos 6 al menos 3. ¿Sí? Desde el menos 6 al menos 3 está arriba. Que desde el menos 3 hasta el menos 2, desde el menos 3 hasta el menos 2, siempre voy manejándome por el eje X. Desde el menos 3 hasta el menos 2 la gráfica está abajo. Entonces ponemos negativa desde el menos 3 hasta el menos 2. ¿Sí? Vamos acá. Esta parte de la gráfica. Yo puedo ver que ya está toda acá arriba, ¿no es cierto? Pero tengo que tener cuidado que el 4 no estaba definido, ¿no es cierto? Entonces yo lo voy a anotar en dos intervalos positivos. Todos son positivos. Sería positivo desde el menos 2 hasta el 4, sería esta parte, es positivo desde el menos 2 hasta el 4, corto acá porque la gráfica no está definida en el 4, y también es positiva desde el 4 hasta el infinito. Desde el 4 hasta el infinito, desde el 4 hasta el infinito también es positivo. Nos falta analizar corte con I. El corte con I, bueno, es donde esta gráfica corta el eje Y. Bueno, acá estoy viendo que corta en el 7. ¿Cómo voy a anotar eso? Voy a poner que I es igual a 7, o lo puedo anotar como que F de 0 es igual a 7. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando X, este número recuerden que va acá adentro es X, que cuando X vale 0, la gráfica vale 7, ¿sí? Vamos a ver el corte con el eje X. El corte con el eje X se le llama raíces, ¿sí? Raíces. Corte con el eje X, raíces o 0. Puedo ver, acá tengo un corte con el eje X y acá tengo otro. ¿Cuáles son los cortes con el eje X? El menos 6 y el menos 3. ¿Cómo vamos a anotar los cortes con el eje X? X igual a menos 3, X igual a menos 6, o lo anotamos como notación funcional, sería, ¿cómo lo vamos a anotar? F de menos 3 igual a 0 y F de menos 6 igual a 0. ¿Por qué los anoto de esta forma? Porque cuando X vale menos 6, ¿cuánto vale la función? Vale 0, está justo sobre el eje X. Y cuando X vale menos 3, ¿cuánto vale Y? Y vale 0, está justo sobre el eje X, ¿sí? Ya tenemos dominio, crecimiento, decrecimiento, corte con el eje Y, raíces o ceros. Faltan máximos y mínimos. Máximos son los puntos donde la gráfica cambia de creciente a decreciente siempre que sea continuo, ¿no es cierto? Vamos a ver. Por ejemplo, yo puedo ver que esto va de creciente a decreciente, cambia acá, hace una montañita. Entonces es un máximo relativo. ¿Dónde está el máximo? Cuando X vale 1. ¿Cómo voy a anotar eso? ¿Dónde hay un máximo? Cuando X igual a 1. ¿Cómo lo anoto? En notación funcional voy a poner F de 1 y acá voy a poner cuánto da, hasta dónde se va. ¿Cuál es el máximo? 8. Entonces F de 1, 8. Esa es la forma de notar. Máximo en X igual a 1, F de 1 igual a 8. Y hay un mínimo en nuestra gráfica. Fíjense que acá cambia de decreciente a creciente. Este punto es un mínimo relativo. ¿En dónde está? Cuando X vale 3. Entonces vamos a poner el mínimo está cuando X es igual a 3. ¿Cómo lo voy a anotar? F de 3 y me voy a fijar cuál es su valor, su imagen.
f de 3 da 5. f de 3, 5. ¿Sí? Ya tenemos los máximos y los mínimos. Los que nos estarían faltando son las asíntotas. Miramos un poquito la gráfica y yo digo, la asíntota es la recta a la que la gráfica se acerca infinitamente pero no la toca. Pueden ser verticales u horizontales. Por ejemplo, aquí yo tengo una asíntota vertical, porque yo me doy cuenta que la gráfica se acerca infinitamente pero no la toca. ¿Cómo la anoto la asíntota vertical? Asíntota vertical siempre va a tener un nombre de x, porque pasa por un valor de x. En este caso es menos 8. X igual a menos 8 es la asíntota vertical. ¿Sí? X igual a menos 8. ¿Hay alguna otra asíntota vertical? Yo creo que sí. Acá en el 4, fíjense que el 4, la gráfica también se acerca infinitamente al 4, pero no lo toca. Ahí hay una asíntota vertical, otra asíntota vertical, x igual a 4. Vamos a ver si hay asíntotas horizontales. Yo sé que hay una asíntota, en realidad hay dos asíntotas horizontales. Fíjense esta línea, la gráfica se acerca infinitamente pero no la toca. Las asíntotas horizontales se anotan con el valor de i, o sea que lo voy a anotar acá arriba porque no tengo lugar. Asíntota horizontal, vamos a poner 2 puntos, i igual a 13, ¿sí? Y hay otra asíntota horizontal que es cuando la gráfica se acerca infinitamente y no la toca, que es aquí. Fíjense que esta se acerca infinitamente al eje x. ¿Qué valor de i es el eje x? Bueno, es el 0. Entonces, otra asíntota horizontal que anotamos acá, asíntota horizontal, y igual a 0. Ahí tenemos un análisis completo de una función.